El gobierno de Nayib Bukele es un gobierno de secretos. Son reservadas las cifras de homicidios y desapariciones, las cifras reales de muertes por COVID-19, el plan de vacunación de COVID y la cantidad de denuncias que la policía y la fiscalía reciben por cada delito. Y no hablamos de casos aislados, sino una práctica recurrente desde que Bukele llegó al poder. En 2021, la Asamblea Legislativa declaró bajo reserva los datos sobre gastos, compras y planillas, lo que antes era público, como cuánto gastaban en almuerzo o cuántos asesores tiene cada diputado. Ahora ya no se puede saber. Este patrón se extiende hasta lo absurdo. En diciembre de 2023, el alcalde de Nahuizalco hizo una fiesta navideña en la que llegó en helicóptero con Santa Claus. La alcaldía, gobernada por Nuevas Ideas, declaró bajo reserva por 6 meses la información sobre los gastos de la fiesta. Los mecanismos para acceder a información pública se han reducido a trámites estériles. La Ley de Acceso a Información Pública se aprobó en 2011. Su objetivo es garantizar el derecho de toda persona a solicitar y recibir información del gobierno. Con la ley, se creó el Instituto de Acceso a Información. Cuando hay dudas sobre si una información es pública o es una de las excepciones de la ley, el instituto decide. Desde el inicio de su gobierno, Bukele buscó controlar al instituto. Factum reveló que en las primeras 2 semanas de gobierno, Casa Presidencial pidió al instituto datos personales como los nombres, correos, teléfonos y DUI de todos los ciudadanos que pidieron información en la primera mitad de junio de 2019. El presidente del instituto, René Cárcamo, renunció una semana después de que se conoció esa filtración. Por esa fecha, Presidencia lidiaba con otra pregunta incómoda. Se filtraron fotos de Osiris Luna, el director de prisiones, en un jet privado con un acompañante. Surgió la pregunta, ¿quién pagó el viaje de Osiris? Para evitar más preguntas incómodas, Casa Presidencial reformó el instituto. En 2020, un decreto ejecutivo dio más atribuciones al presidente, y la presidencia empezó a nombrar a funcionarios afines como Juan Carlos Turcios, un ex conductor de programas juveniles como Buena Onda. El IAIP no es una institución de la presidencia. Por ley debería de ser independiente para tomar decisiones en casos en que la gente le pide información que los políticos no quieran dar. Por ejemplo, durante la pandemia por COVID-19, el gobierno realizó procedimientos opacos para comprar insumos para atender la emergencia. Con un instituto bajo control, el gobierno siguió con su política de secretos. Tanto el gobierno como la asamblea han sido audaces para promover leyes que le ponen candado a esa información relacionada con los fondos públicos. En 2020, la Corte de Cuentas aseguró en un informe que, durante la pandemia, el gobierno repartió 30 millones a 100.000 personas con criterios desconocidos. Es reservada la información sobre el Bitcoin que ha comprado el gobierno, o el acuerdo entre el gobierno y Google que asciende a $500 millones. La Cancillería dijo que hacer público el acuerdo podría menoscabar las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país. En septiembre de 2021, el presidente Bukele creó una oficina de la presidencia cuyo trabajo y presupuesto es secreto hasta la fecha. Se llamó Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación. Los salarios y el perfil de estos empleados son desconocidos, ya que existe una reserva generalizada de todo tipo de contratos del gobierno desde el 11 de diciembre de 2020. El abogado de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Jonathan Cisco, opina que la falta de transparencia y la corrupción en El Salvador forman parte de un problema histórico que se ha venido agudizando a la vez que se han perfeccionado los mecanismos para desviar fondos públicos. Hay un patrón de corrupción que viene del pasado y está ligado con la partida secreta. Desde 1989 hasta 2018, más de $1.000 millones se fueron para gastos reservados. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Cambia el nombre de la partida de gastos reservados y dirige esos fondos al organismo de inteligencia del Estado. En lo que va de este gobierno son cerca de 500 millones que se utilizan como una nueva partida secreta. Autoridades internacionales han dicho no pueden haber partidas presupuestarias que no estén sujetas a control ni a rendición de cuentas. Estas partidas no son auditadas. Esa es la práctica que hemos visto. Es un patrón que genera actos de corrupción y es sumamente grave. La reserva de información ha llegado incluso hasta en temas en los que el mismo gobierno hace alarde de los éxitos logrados. El gobierno, que dice que hizo un manejo ejemplar de la pandemia, ocultó las cifras reales de las personas que fallecieron a causa del virus. La prensa gráfica reveló que entre marzo de 2020 y enero de 2023, el Ministerio de Salud solo reconoció la existencia de 4.299 fallecidos por el virus de COVID-19, cuando la cifra real fue de 15.956 según documentos
internos del propio ministerio. El Ministerio de Salud puso bajo reserva la información de los procesos de compra, el registro de cabinas destinadas a la vacunación y el plan de despliegue de vacunación. Ahora ya son reservados también los boletines epidemiológicos que reportaban los casos semanales de enfermedades como infecciones respiratorias agudas, dengue, diarreas, gastroenteritis, neumonías, entre otras. O en seguridad, la Dirección General de Centros Penales declaró en reserva por 7 años información estadística de extranjeros detenidos en El Salvador, bajo el argumento que hacerla pública pondría en riesgo la seguridad. En diciembre de 2022, documentos de la PNC confirmaron homicidios en cárceles durante el régimen de excepción. Los documentos internos dejan en evidencia que algunas personas han muerto con signos de haber sido asesinados. Ya hay varias banderas rojas sobre el estado actual de la transparencia en El Salvador. En marzo de 2023, El Salvador fue retirado de la Alianza para el Gobierno Abierto por no cumplir compromisos y estándares de transparencia fiscal, acceso a información y rendición de cuentas. El Salvador también está en números rojos en el índice de la percepción de la corrupción de 2023, elaborado por Transparencia Internacional. El 21 de diciembre de 2023, Estados Unidos sancionó con la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos a 3 comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública, incluyendo a su presidente Ricardo Gómez, por socavar los procesos o instituciones democráticas al bloquear a propósito e injustamente el acceso a la información pública. En El Salvador, simplemente ya el gobierno no da información. Un informe de Cristosal presentado a mediados de enero de este año detectó que entre junio de 2019 a diciembre de 2023, al menos 1.069 solicitudes de información hechas por medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil y centros de investigación fueron denegadas. Para este video hicimos 3 solicitudes de acceso a información y en ninguna la recibimos. Preguntamos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública sobre cuántos asesinatos y feminicidios hubo en 2023. Respondieron que no les compete a ellos, sino a la Fiscalía. Al Ministerio de Obras Públicas y Transporte preguntamos sobre cuáles son los costos de la remodelación del circuito ciclopeatonal en el Boulevard Monseñor Romero y cuál es el presupuesto estimado que se utilizó para licitar la construcción del viaducto y ampliación de la carretera de Los Chorros. En la primera solicitud nos dijeron que no habíamos sido claros y que debíamos ser más específicos sobre qué contratos queríamos saber, por lo que se declaró inadmisible. En la segunda nos dijeron directamente que la información que pedíamos como sorpresa está reservada. Y esto no es un problema solo para periodistas u organizaciones, es para todos. ¿Por qué no podemos saber cómo se está utilizando el dinero que pagamos a través de nuestros impuestos? Hay información que estaba disponible en gobiernos anteriores que ya no está disponible bajo este. ¿Por qué es bueno para el pueblo saber menos? Si los funcionarios que deberían de garantizar la transparencia a la ciudadanía están señalados de bloquearla, ¿qué opción queda para acceder a ella? Y eso, al menos en El Faro, lo tenemos claro. Seguir haciendo periodismo y revelar todo eso que nos quieren ocultar. Para más videos como este, dale clic al botón de suscribirse y síguenos en redes sociales.